Ya entrando un poco más en materia, acá tenemos de manera esquematizada, vamos a decir, cómo se dividen las técnicas o algoritmos de text mining en función del tipo de enfoque que emplean para extraer la información. En ese sentido, tenemos en primer lugar el enfoque deductivo. El enfoque deductivo empieza de una teoría general y hace uso de datasets particulares para comprobar la validez de dicha teoría. Por otra parte, el enfoque basado en abducción lo que hace es tratar de inferir la mejor explicación para un evento particular basándose en alguna información sin ambición de generar una explicación generalizada para otros casos. Vamos a decir que de una manera simple la abducción puede ser como una conjetura. Entonces, para el caso del enfoque deductivo, tenemos las técnicas booleanas y el enfoque basado en diccionarios. Y en el lado del enfoque abductivo, tenemos técnicas generalmente de aprendizaje no supervisado, como por ejemplo Latent Semantic Analysis, Latent Dirichlet Allocation y Descending Hierarchical Classification. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Creo que hay como un micrófono que se encendió. Si no hay ninguna pregunta, yo continúo. Recuerden que Lisa, siempre. disculpa. Sí, adelante. Hola, ¿tú me puedes Hola. por favor repetir en qué consiste el enfoque abductivo? Sí, volviendo acá. Ok. eh, Tú sabes que en general tú tienes técnicas deductivas, inductivas y abductivas. ¿Ok? ¿Aló? Sí, Ok. sí, Entonces tenemos por un lado que la deducción parte de una teoría general y usa, vamos a decir, elementos particulares para probar la validez de una teoría. Mientras que la abducción lo que trata es de inferir la mejor explicación posible para un evento basándose en datos, si, vamos a decir, sin llegar como a una explicación generalizada, como en el caso de la deducción que parte de una teoría general. Entonces es más como una conjetura sobre un evento, pero tú no tienes como esa ambición de generalizar, sino simplemente de tratar de trabajar con lo que tienes a mano. No, no sé si con eso me doy a entender. sí, muchas gracias, Lizeth. De acuerdo, perfecto. Bien, entonces acá tenemos, pueden pasar, este esquema, que la verdad que me encanta, yo sé que yo digo eso mucho, pero de verdad que sí, y que realmente cuando estoy explicando este tipo de ejercicio, o simplemente para consumo propio, me gusta mucho emplearlo como apoyo. Cuando yo empecé a hacer ejercicios de text mining, un buen amigo me dibujó bueno, Carlosito realmente, me dibujó esta pirámide y me dijo, mira, para tú trabajar con algoritmos de text mining, debes comprender esta dinámica. Realmente para su sorpresa, lo que pasó fue que cuando él me dio esta pirámide, yo lo que hice fue confundirme más. Pero luego la entendí, la verdad, y entendí por qué él me la pasaba como una herramienta que consideraba valiosa. Tenemos acá en el tope de la pirámide el tema del pragmatismo, es decir, el valor práctico, cómo se concede, vamos a decir, supremacía o se le da prioridad al valor práctico de las cosas sobre sobre cualquier otra. El tema de la semántica, que viene siendo como el significado de las expresiones, la sintaxis, que hace alusión a la combinación de palabras y a la formación de nuevas unidades. Y finalmente, el tema de la morfología, se refiere a la clasificación de palabras, a la formación de variantes, que es justamente, son algunas de las cosas que entran en juego cuando estamos haciendo ejercicios de text mining. Entonces, perdón, ok, puede pasar.
Ok, entonces, el análisis de sentimiento realizado a través de minería de textos o text mining, como les decía, se ha constituido empíricamente como una de las herramientas más valiosas en el campo de aprendizaje computacional. La técnica empleada para la obtención de un indicador cuantitativo derivado de información cualitativa es un proceso multidimensional que abarca diversas fases que incluyen, que van desde el procesamiento de los textos hasta la tokenización de las palabras o separación presentes en los mismos con su respectiva contextualización, de donde finalmente se infiere una métrica relativa al sentimiento o a una percepción. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la arquitectura o elaboración de cualquier ejercicio de minería de textos requiere, en primer lugar, una fase de preprocesamiento, como les señalaba, o vamos a decir un ejercicio de limpieza de textos. Esta viene siendo una de las etapas que requiere mayor rigurosidad dentro del proceso, porque a ella están supeditadas, o sea, además del hecho de que a esta fase inicial está supeditado todo el proceso subsiguiente, el hecho de que yo haga una limpieza rigurosa de un texto me va a garantizar resultados más afinados. Es como que yo piense en una base de datos de series de tiempo, por ejemplo. Si yo no hago una limpieza, una organización apropiada de toda esa base de datos y las transformaciones que se requieren, es probable que los resultados de mi modelo no sean tan acertados como en el caso en que yo hiciera esto. Entonces, acá la finalidad es implementar un sistema por medio del cual vamos a transferir los documentos iniciales, que fueron los que compilamos, a una representación más compacta. Entonces, en ese sentido, nuestro primer paso va a ser la definición del corpus o conjunto de documentos bajo análisis. Una vez que se ha delimitado el corpus, se deben agotar los pasos que voy a mencionar a continuación concernientes al preprocesamiento de textos. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué llamamos preprocesamiento? Bueno, cuando ustedes se encuentran con documentos, vamos a decir, ustedes tienen, vamos a llevarlo a una dimensión sencilla. Vamos a decir un artículo de noticias solamente. Acá ustedes van a tener que muchas palabras, por ejemplo, son iguales, pero algunas están en mayúsculas, otras en minúscula. También hay muchos signos de puntuación que probablemente no vayan a revelar ningún tipo de información. Los números. Entonces, en este caso, lo que se hace es, lo primero, remover las llamadas stop words, que en este caso lo que estamos haciendo es extraer del corpus las palabras que se consideran irrelevantes para revelar información sobre la tónica subyacente de los documentos, que es lo que al final nos interesa y nos concierne. Para este fin, se ponen a disposición de los investigadores algunas herramientas que yo les voy a mostrar más adelante, que tienen, por ejemplo, listados de stop words. De hecho, es algo que uno mismo puede ir haciendo en la medida en que vaya evaluando el algoritmo a través de la visualización, como vamos a ver conmigo más adelante y también con Juan en el laboratorio, las famosas nubes de palabras, los dendogramas, los histogramas, todo esto. Entonces, remover los signos de puntuación, números y espacios en blanco que tampoco me están aportando ninguna información. Llevar todas las palabras a minúsculas, o sea, esto se llama case folding, de manera que, como les decía, tratamos de extraer la misma tónica de palabras que son de las mismas palabras, aun si estén en mayúscula o en minúscula. Y finalmente el stemming, que consiste en llevar las palabras a su raíz
y esto nos permite disminuir la dimensión del corpus. El tema del stemming es un poco sensible entre un autor y otro, porque no necesariamente se hace. Por ejemplo, en el caso de nosotros, no lo hacemos porque por el momento ya tendríamos que ir encontrando, vamos a decir, una manera de perfeccionar la técnica para que sea aplicable, pero esta es como el paso que puede crear mayores distorsiones ya cuando se está haciendo el ejercicio de análisis de sentimiento. Ok, entonces acá yo les esquematizo las fases de un ejercicio de text mining y los elementos que entran en proceso. Obviamente, esto puede variar en función del algoritmo que yo esté utilizando, pero generalmente tenemos que este proceso inicia, obviamente, con la compilación de los textos. En este caso, lo que se hace es un levantamiento de la información a partir de las fuentes que obviamente sean de nuestro interés, como las noticias, comunicados, cualquier fuente que nos interese para el problema en cuestión. Generalmente lo que se hace acá es un ejercicio de web scraping, ya que esto es información en grandes cantidades, siendo la idea, a final de cuentas, crear nuestro banco de documentos. O sea, como les decía, se lleva a cabo a través de ejercicios de web scraping en repositorios de publicaciones, y esta parte puede ser muy demandante, si no pregúntenle a Juan. Entonces, en la fase del preprocesamiento, básicamente llevamos a cabo, o básicamente no, lo que estamos haciendo es llevando a cabo una limpieza del texto, como a través de los pasos que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, también acá se lleva el texto a un formato legible por el software. Si se deben hacer traducciones, se llevan a cabo. Por ejemplo, uno de los problemas a los que particularmente nosotros nos enfrentamos es el uso de que los diccionarios crean muchas distorsiones de un idioma a otro. Entonces es algo en lo que estamos trabajando, la verdad. Eh, pero por el momento lo que hemos hecho es utilizar una API en ArtCloud que permita llevar a cabo traducciones hacia inglés y de ahí llevar a cabo todo este proceso que se debe agotar para hacer el ejercicio de text mining. Se hace también una tokenización o separación del texto en palabras, fonemas, oraciones o enegramas. El proceso de extracción de información, donde lo que se hace es tratar de identificar similitudes entre, vamos a decir, información, palabras o textos con el mismo significado, lo cual de otra forma sería difícil de encontrar. Y se lleva a cabo el proceso también de contextualización de palabras de acuerdo a diccionarios. Acá la herramienta de text mining lo que nos está ayudando es, a final de cuentas, a tratar de procesar un banco de información que no teníamos disponible. Vamos a decir en este caso, la información cualitativa. Y una vez que nosotros logremos eso, vamos a decir para los fines de modelación, estoy hablando acá, entra en juego el data mining, que viene siendo ya trabajar con la información cuantitativa y la etapa final del proceso. Entonces, acá yo puse estos elementos que pueden entrar en juego en el proceso. O sea, vamos a decir el tema de la clasificación o clustering, extracción de conceptos, contextualización, taxonomías granulares, análisis de sentimiento, la identificación de relaciones, patrones, evaluación y el tema de la visualización, que la verdad resulta de gran utilidad, aunque pueda ser subestimado en algunas ocasiones. Ok, entonces, hasta el momento hemos visto algunas generalidades y los pasos para llevar a cabo el preprocesamiento de los textos y las etapas que generalmente se agotan en un ejercicio de text mining, así como también los
elementos que involucra. Entonces ahora vamos a dar un vistazo a algunas de las técnicas o algoritmos, vamos a decir, más utilizados, principalmente para el análisis económico y financiero. En este caso, nosotros contamos con diversos algoritmos para lograr nuestro objetivo y cada uno, obviamente, como todo en materia de modelación, tiene sus ventajas y puede tener sus desventajas. Entonces, en primer lugar, tenemos los algoritmos de text mining basados en clasificación booleana, los cuales se basan en la identificación de palabras claves a las que se le asigna un valor de 1, si son verdaderas, vamos a decir una especie de pertenencia al conjunto, o 0, si son falsas, en el caso de que no pertenezcan, por ejemplo. Esta técnica se emplea en la mayoría de los motores de búsqueda, por ejemplo, Google devuelve una gran cantidad de páginas o búsquedas que satisfacen un criterio booleano. Un ejemplo importante de aplicación en la banca central, como les decía, es el indicador de incertidumbre económica y política, que el EPU, que justamente emplea esta técnica para identificar, por ejemplo, si un documento tiene el término incertidumbre, economía, déficit, Congreso, Reserva Federal. Si está explícitamente en una noticia, entonces forma parte del banco de documentos o de artículos que cumplen con esos criterios. En el caso de ese indicador del EPU, la serie se normaliza o se escala, o bueno, en términos generales, se lleva a cabo este proceso considerando la cantidad de artículos o de documentos que se tengan. Por ejemplo, en el caso del EPU se hace esa normalización y eso se representa como una proxy de incertidumbre. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok. Bien. Entonces. Perdón, una consulta. Sí, adelante. ¿Quién me habla, por favor? Adrián Trejos, de Costa Rica. Sí. Adrián, adelante. El concepto de texto aquí está limitado a la expresión escrita, es decir, porque en términos amplios texto puede ser una imagen, o puede ser un filme, o puede ser muchas cosas, pero deduzco por lo que explicabas antes que hay un esfuerzo, digamos, de pasar esas cosas a texto, o a expresiones textuales escritas, manipulables como un texto impreso, como un texto colocado pues en palabras. Acá estamos haciendo referencia a textos, por ejemplo, documentos, vamos a decir en términos de manera más específica, noticias, discursos, comunicados, todo este tipo de cosas. Ya con lo que usted habla, vienen siendo textos probablemente no estructurados. En el caso de las, o sea, cuando usted me dice imágenes, ¿cómo la consideraría un texto? Vamos a ver. No, es que dependería, porque si hay un elemento de codificación de esa imagen a ciertos valores o variables o características, uno podría pasarla al otro nivel de análisis. Pero ya tiene su codificación intrínseca, la verdad. Es como descubrirle la estructura. No, ya eso viene siendo como un estudio del patrón. Viene siendo como una especie de aprendizaje no supervisado en el cual yo estoy tratando de identificar los patrones dentro de esa imagen, pero no como un texto, sino como una imagen per se. Ya, no, te hacía la pregunta porque los que trabajan en estas áreas de semiótica, semántica y todo tienen una definición ampliada de texto en el sentido de que hay textos prácticamente cualquier cosa que manifieste o transmita o comunique algo, pero lo que pasa es que hay textos estructurados y textos no estructurados. Entonces, pero acá simplemente, si bien usted tiene razón, o sea, le doy crédito por su observación, acá simplemente nos estamos refiriendo al caso de textos, vamos a decir, noticias
discursos, minutas, comunicados de política, todo esto que pueda ser relevante para el análisis macroeconómico y financiero. Pero si desea información al respecto sobre el tema de manejo de imágenes, de identificación de patrones, no sé, yo se lo puedo transmitir porque la verdad sí también me gusta mucho esta parte y la he trabajado. O sea, la puedo subir también, la puedo compartir. Muchísimas gracias, muy amable, Está clarísimo. bien, ok. Bien, entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Estaba hablándoles de la clasificación booleana. Creo que ahí terminamos ya. Sí, lo último que les dije fue que el ejemplo para la banca central, si era el caso de la construcción del EPU, y ahí les hablé un poco al respecto. Ok, entonces tenemos este enfoque basado en diccionarios, que es uno de los más utilizados principalmente para el tema del análisis de sentimiento. Acá lo que se hace es cuantificar la intensidad, la frecuencia del uso de palabras con el propósito de extraer la tónica subyacente en un texto. Entiéndase texto como documento, noticia, todo lo que mencioné más arriba, o sea, definido dentro de ese vector que les señalé. Entonces, vamos a tratar de identificar el balance de palabras con tónica positiva, negativa o neutral. En este caso, se requiere un acceso completo al corpus, a diferencia de las técnicas booleanas. Cuando hablo del corpus, me refiero del conglomerado de noticias, de textos. El análisis de sentimiento, vamos a decir, la tónica subyacente, es algo que se hace en base a este enfoque, como les señalaba, y sus aplicaciones son múltiples para fines de estudio de mercados financieros, incertidumbre, balance de riesgos. Entonces, yo sé que tal vez acá ustedes se están preguntando cómo yo trabajo con palabras. Bueno, justamente estas técnicas son las que me permiten llevar a cabo esa transformación a través ya sea de una frecuencia o de una probabilidad, dependiendo del algoritmo que yo utilice o del enfoque que esté empleando. Y, por ejemplo, acá el tema de la clasificación puede ser una técnica auxiliar dentro del ejercicio de text mining, al igual que la visualización, que la verdad yo no diría que, o sea, no la sugeriría como auxiliares, sino más bien como obligatorias, pues resultan sumamente útiles y en algunos casos, de hecho, su rol es obligatorio, valga la redundancia, dependiendo de la complejidad del problema en cuestión. Entonces, acá tenemos que uno de los diccionarios más utilizados en el campo de economía y finanzas es el Henry's Finance Dictionary. Básicamente acá lo que tenemos es un saldo de sentimiento similar, por ejemplo, al que se hace en las encuestas de expectativas macroeconómicas. Tenemos aquí que A sub T corresponde al número de noticias disponibles, perdón, W de A sub T corresponde al número total de noticias disponibles en el momento T. W sub P de A es la cantidad total de noticias positivas en determinado momento de tiempo y W sub N de A de T, ahí tengo un error, lo tengo que corregir y subirlo de nuevo. Y W sub N de AT corresponde a la cantidad total de noticias que han sido calificadas como negativas en determinado periodo de tiempo. Generalmente, bajo este tipo de enfoques, y vamos a decir a nivel general, se estila una normalización bajo, ya sea, por ejemplo, una de las más populares es la normalización min-max, donde se tiene un acotamiento entre 0 y 1. Generalmente, por ejemplo, en el caso de los indicadores de incertidumbre, el 0 representa el nivel mínimo de incertidumbre y el 1 el valor donde hay mayor incertidumbre. Entonces, acá el tema de los diccionarios, puede volver para atrás, por favor. Se vuelve un poco
tiene como su truquito, porque en algunos, como les decía hace un momento, en algunos idiomas pueden presentar más inconvenientes que en otros. Como les señalaba, en nuestro caso, nosotros hemos observado muchas distorsiones en ejercicios en los cuales empleamos usamos los textos crudos en español, pero ahí vamos en proceso de ver cómo subsanar ese problema y también tratar de construir nuestro propio diccionario. Por el momento, como les señalaba, el proceso requiere una API en ArcCloud para llevar a cabo las traducciones de los textos que están en español, y luego se emplean diccionarios especializados en R. Nosotros usamos un conjunto de diccionarios. Bueno, básicamente en esa parte eso. Y acá les pongo este ejemplo que se basa en la generación de un indicador adelantado de precios de petróleo empleando noticias del portal Reuters. Este es un trabajo de Jan Lee, del año 2016. Y acá presento un extracto de los principales autores encontrados, de los principales resultados encontrados en este trabajo, que fue de hecho uno de los primeros en esta línea de investigación. Y justamente uno de los primeros con lo que me topé y donde pude lograr, vamos a decir, visualizar una explicación sumamente intuitiva de este enfoque basado en diccionarios para la extracción de sentimiento. Básicamente, Lee y sus coautores esbozan este esquema que ustedes visualizan en el lado izquierdo, donde se delimitan, vamos a decir, donde se delimita el alcance del ejercicio que están realizando. Obviamente inician con un proceso de compilación de información a partir de los archivos de noticias de Reuters. Como les decía, es uno de los medios más imparciales para este tipo de análisis. Luego se hace una limpieza de textos y generan este indicador en base al Henry's Finance Dictionary. Una vez que generan la métrica, ellos no se quedan ahí, vamos a decir. Ellos realizan test de causalidad de Granger para establecer el impacto del sentimiento sobre el precio del WTI, y la verdad que encuentran conclusiones sumamente interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, el sentimiento extraído por los autores muestra una alta coherencia con la tendencia de comportamiento del precio del WTI, incluyendo señales sobre puntos de inflexión en la serie, y vamos a decir como tratando de anticipar posibles comportamientos. Por otra parte, el test de causalidad de Granger revela que el sentimiento causa el precio en el sentido de Granger, y se demuestra cómo el uso de técnicas híbridas puede ayudar a, vamos a decir, a explotar todas las bondades de estos conjuntos. O sea, acá estamos utilizando técnicas de text mining con análisis de causalidad de Granger, por ejemplo, y luego ellos hacen ejercicios de forecast. Entonces, aquí yo me puse feliz, yo le comentaba a los compañeros, porque ellos al final del paper, como generalmente uno hace, señalan extensiones de este trabajo como prometiendo un afinamiento de los resultados. Y sucede que hace poco yo me topé con un paper esto es Lee et al. 2016, yo me topé con Lee et al. 2021, y que justamente era el mismo tema de la misma universidad, pero empleando un enfoque de deep learning, específicamente redes neuronales convolucionales, para lograr el mismo propósito. Ese paper también se los compartí, pero ya tiene un enfoque muy avanzado, pero en caso de que deseen profundizarlo, bueno, a final de cuentas no era el mismo autor, entonces
ahí me decepcioné. Bueno, sobre este ejercicio yo les digo que personalmente lo repliqué para fines del informe de política monetaria del Banco Central de la República Dominicana en el año 2018 y la verdad que pude corroborar los buenos resultados que obtuvieron Lee y sus coautores, tal vez no tan elaborados como ellos en ese momento, pero sí en mi caso logré una anticipación de 1 semana y media. Ellos lograron 3 semanas. Yo realmente no tuve acceso al mismo archivo de noticias, pero sigue siendo, vamos a decir, un tema que nosotros continuamos trabajando, el tema de generar indicadores de petróleo basados en noticias de alta frecuencia. Eso lo vamos a discutir en breve. Ok, entonces, otro de los enfoques que tenemos, puede pasar, es el tema de las ponderaciones de palabras, el algoritmo basado en ponderaciones de palabras. Este es un esquema comúnmente empleado en esta literatura de text mining para la ponderación de palabras dado un documento o conjunto de documentos, donde se hace una penalización en función a la ocurrencia de términos. Esto se llama Frequency Inverse Document Frequency. Eso es TF-IDF. Y se representa por esta igualdad que tenemos acá. Yo simplemente, no se enfoquen en la igualdad, simplemente les voy a describir qué es lo que se está haciendo acá. Nosotros tenemos que el D representa el total de documentos en el corpus. DFT es la cantidad de documentos en los cuales aparece el término T y, perdón, y F sub TD es la frecuencia del término T en el documento D. Acá, en la ecuación, el segundo factor representa una penalización, siendo la idea, como les señalaba, otorgar una menor ponderación a palabras de menor frecuencia, destacándose el hecho, o sea, vamos a decir, partiendo del argumento de que dichas palabras pueden reflejar un cambio en el contenido o en el contexto. Un ejemplo que hace muy visible la utilización de este tipo de técnicas en la literatura es la contextualización negativa, que se otorga a palabras como por ejemplo impuestos, costos, y esto de hecho está documentado en la literatura en un trabajo de McDonald del año 2012, cuando realmente estas palabras no necesariamente tienen una connotación negativa, pues en la mayoría de los casos su contextualización puede ser más neutral en el tema de los mercados financieros o en temas contables, donde hacen alusión a las prácticas del día a día. ¿Ok? Entonces, estas técnicas que hemos visto, vamos a decir las ponderaciones de palabras, enfoque de diccionarios y clasificación booleana, emplean un set de tópicos o palabras claves predefinidas dentro de un banco de documentos. Sin embargo, hay otros algoritmos que la verdad eso no los puse aquí vamos a decir, porque tienen un mayor nivel de complejidad y no quería como recargar mucho la presentación. Que se basan en espacios vectoriales, no consideran un acervo de palabras predefinidas. Más bien lo que hacen es tratar de cuantificar la similitud de tópicos entre textos empleando la similitud del coseno. En algunas ocasiones se puede utilizar otro tipo de métrica, pero de hecho se ha demostrado cómo falla la métrica, por ejemplo, euclidiana, porque viene siendo muy simple para fines de este ejercicio, y la similitud del coseno ha generado resultados satisfactorios, vamos a decir en términos generales. Ok, entonces tenemos acá otro algoritmo muy popular, dada su simplicidad y bajo costo de implementación computacional, que es el algoritmo Naive Bayes. Este algoritmo se basa en el teorema de Bayes,
donde las clases más probables para un documento son las clases que maximizan el producto de los factores P de D dado C y P de C, donde D es el documento en cuestión y C representa determinada clase. Perdón. P de C es la probabilidad a priori de ocurrencia de la clase C, dígase la frecuencia de la clase en el conjunto de entrenamiento. Y el factor P de D condicionado a C es la verosimilitud o likelihood que captura la probabilidad de que se presente un documento dada determinada clase. Ahora bien, de manera formal, la tarea de clasificación en este caso consiste en tomar un insumo X y un conjunto fijo de clases de salida que viene dado por este vector Y en este caso, y regresar una clase predicha, vamos a decir que pertenezca al vector Y. Para la clasificación de textos, vamos a denotar en este caso las clases con C y la variable de, y D como variable de salida, o sea, en lugar de variable de salida, y D para el caso de los documentos. Entonces, bajo un escenario supervisado, tenemos que como este de Naive Bayes, tenemos un conjunto de entrenamiento de N documentos, cada uno de los cuales ha sido designado con una etiqueta. En este caso, D1, C1, D2, C2, DN, CN. Y la meta viene siendo obtener un clasificador capaz de aprender al punto de poder realizar mapeos desde un documento nuevo D a su clase correspondiente. Entonces, una manera, vamos a decir, más simple e intuitiva de entender este algoritmo puede continuar, es visualizándolo como el famoso bag of words o bolso de palabras. Acá se pone el caso del sentimiento generado por una película, un comentario de una persona que vio una película. Acá se visualiza en el lado derecho. Dice, I love this movie, it's sweet, but with satirical humor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace acá es que se tokeniza el texto, se rompe, se divide. Y todo entra en este bolso de palabras sin un orden específico, de donde se obtiene la frecuencia de las mismas dentro del texto y se computan ratios de dicha frecuencia con relación a la cantidad de palabras dentro del documento completo, considerando que al final de cuentas la probabilidad no es más que la frecuencia relativa de un evento cuando la cantidad de experimentos tiende a infinito. Obviamente en ese caso se necesitarían muchos documentos. En este caso se asume que la posición de palabras dentro del texto no es relevante. Por ejemplo, en el caso del enfoque basado en diccionarios, si se pondera el orden, pues es posible que el contexto en que se puede encontrar una palabra influya en la eficiencia del clasificador. ¿Ok? Bien, entonces tenemos, puede continuar. Tenemos el tema de los algoritmos ya no supervisados, que son, vamos a decir, algunos de ellos se basan en enfoques de variables latentes, como es el caso de Latent Dirichlet Allocation. Entonces, acá se asume que las palabras no son independientes, que se vinculan a partir de tópicos subyacentes no observados. Y como les decía, este es un caso de aprendizaje no supervisado. En el enfoque de diccionarios, yo esperaría que una palabra se encuentre bajo determinado contexto. Entonces, acá tenemos algunas de las bondades de este tipo de algoritmo. Por ejemplo, en cuanto al tratamiento de sinónimos asociando cada palabra en el vocabulario a cualquier tópico,
Se captura la polisemia, permitiendo que determinada palabra se vincule con varios tópicos. Se asocia cada documento con tópicos en lugar de vincularlos con palabras específicas. Y se busca identificar y también llevar a cabo una asociación óptima entre palabras y variables latentes, sin emplear, como les decía, la lista predefinida. Entonces, en este caso, se emplea como su nombre lo señala, se emplea la probabilidad de distribución de Dirichlet, donde los documentos se presentan como mezclas aleatorias con respecto a tópicos latentes, y cada tópico se caracteriza a través de una distribución sobre todas las palabras. Entonces, este tipo de algoritmos tiene gran utilidad para identificar propiedades intrínsecas ocultas en una colección de documentos. Clasificación, vamos a decir, en temas que se va descubriendo, y también para fines de organización. Entonces, ya vamos a decir a manera de revisar el algoritmo, este consta de dos partes. Tenemos que las palabras que pertenecen a determinado documento representan, vamos a decir, la parte conocida, porque ya eso es algo dado. Y por otra parte tenemos las palabras que se asocian a un tópico o la probabilidad de que las palabras pertenezcan a un tópico, que esto es algo que se debe computar. Entonces, este algoritmo se ha popularizado como uno de los más, vamos a decir, relevantes en materia de modelación basada en tópicos a través de documentos, como les decía, donde yo trato de identificar propiedades intrínsecas. Ok. Yo sé que ustedes tal vez se pregunten por qué la distribución de Dirichlet podría resultar relevante para estos fines, pero simplemente es porque vamos a decir que hace todo más sencillo. Si ustedes han trabajado con, con esta parte de priors y todo esto, una de las razones es que la distribución de Dirichlet es muy utilizada en estadística bayesiana, considerando que es un prior conjugado para un número importante de distribuciones de probabilidad, como por ejemplo la distribución multinomial, y que nos viene a hacer el trabajo mucho más simple. Ok, entonces, ¿cómo vamos a encontrar la información latente? Ok, tenemos que para cada documento se debe verificar que para cada una de las palabras W, y computar estos pasos. Tenemos que en el paso 1, la probabilidad del tópico, dado el documento, que se interpreta como la proporción de palabras en un documento D asignadas a un tópico. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, capturando justamente la cantidad de palabras que pertenecen al tópico T, dado un documento. Si una gran cantidad de palabras pertenecen a T, entonces existe una mayor probabilidad de que la palabra W pertenezca a ese tópico. En segundo lugar, tenemos la probabilidad de una palabra dado el tópico, dígase la proporción de asignaciones a determinado tópico dentro de todos los documentos considerados que se vinculan con la palabra W. En este paso, lo que se hace es tratar de capturar cuántos documentos están en el tópico T, considerando la recurrencia de la palabra W. El algoritmo de Latent Dirichlet Allocation representa los documentos como una mezcla de tópicos. O sea, se considera un tópico como una mezcla de palabras, y si una palabra tiene alta probabilidad de estar dentro de un tópico específico, entonces todos los documentos en los cuales esa palabra está presente, tendrán un vínculo más fuerte con un determinado tópico. Yo sé que parece un poco
trabalenguas, pero vamos a verlo de manera esquematizada. Vamos a visualizarlo de una manera sencilla. Tenemos que cada documento es una colección de palabras. Perdón. En este caso tenemos 5 documentos y cada uno de ellos contiene palabras listadas en los mismos y que están ordenadas en términos de la frecuencia de ocurrencia. Y lo que nosotros queremos hacer es establecer las palabras concernientes o identificar, perdón, las palabras concernientes a diferentes tópicos, como se muestra en la tabla 3.1. Cada fila de esta tabla representa un tópico distinto y cada columna representa una palabra distinta dentro del corpus. Y cada celda contiene la probabilidad de que la palabra en la columna pertenezca a un tópico que viene siendo representado por la fila. Este esquema puede resultar un poco más difuso que los anteriores, pero de hecho puede ser más riguroso e inclusivo. Obviamente todo depende del problema en cuestión. Si yo puedo resolver el problema que tengo a mano de manera más sencilla, obviamente lo voy a hacer así, si me está produciendo resultados satisfactorios. Como yo les he dicho desde la primera clase, lo ideal es tener, vamos a decir, un acervo de modelos, de algoritmos, a través de los cuales yo pueda obtener diferentes resultados e ir tratando de evaluarlos a través del tiempo. Entonces, volviendo acá, se pueden organizar las palabras de acuerdo a su probabilidad o a un score que se genera, vamos a decir, a fin de encontrar las palabras representativas dentro de un tópico. Este paso no siempre es necesario, por ejemplo, en los casos en que el corpus no es extenso, y de manera alternativa se puede establecer un umbral de inclusión para las probabilidades, de manera que todas las palabras en un tópico con determinado score por encima del umbral puedan ubicarse como representativas en función de esas probabilidades. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, entonces ya pasando... Perdón. ¿Sí? Interesante, los tópicos veo como una analogía con las vecindades. Perdón, ¿quién me habla, por favor? Adrián Trejos nuevamente. Sí, Adrián, adelante. Son como vecindades que van jalando a unos miembros y repeliendo a otros, y en cierta forma son creaciones mismas del análisis que se va dando, no es algo preconcebido. Exactamente. Esa es la idea, que tú no tienes algo preestablecido. O sea, obviamente este tipo de algoritmos tiene un costo de implementación más alto, pero tú no tienes una idea no tienes palabras predefinidas como en los enfoques anteriores, y como señalaba Adrián, viene siendo más difuso. Es como si tú, vamos a decir, asignaras probabilidades en todos los casos, independientemente de que la palabra pueda estar o no relacionada a un tópico. Pero entonces ya ahí entra el tema de yo crear un umbral de inclusión, o tratar de buscar una manera de identificar las palabras más representativas concernientes a un tópico. No sé si me doy a entender ahí. No, sí se pero es súper interesante, la verdad. Y de hecho, entre el material que le compartí está algo de esto. Yo lo que no quise fue, como les dije, cargar mucho la presentación, porque me dio la sensación de que la presentación de la semana pasada estaba un poco cargada. Entonces quise hacer esta un poco más liviana. Y el material complementario, subirlo para quienes deseen profundizar al respecto. Okay. Y otro aspecto interesante que comentabas antes es en este escenario de Dirichlet, todas estas aplicaciones se rompe con el paradigma de la frecuencia, porque usualmente pensábamos que la mayor relevancia está asociada necesariamente con la mayor frecuencia, y no es así. En el mundo de la comunicación hay omisiones
Entonces, buscar una omisión intencional en el texto que va apuntando hacia una frecuencia casi nula en un escenario o en una estructura de tópicos es interesantísimo. Sí, esto es justamente lo que pasa, una de los hándicaps del tema de la clasificación booleana, como señalaba en principio, es justamente el tema de la omisión. Tú tienes que estos autores del EPU, no sé si has trabajado con esto, el índice de incertidumbre económica y política. ¿Aló? Perdón, no lo he trabajado eso. Ah, ok, bueno, este es un índice muy, que se ha popularizado, la verdad. Está para, me parece que para la mayoría de los países y creo que también y a nivel global. Entonces, la idea acá es que ellos justamente entran en errores por un tema de omisión, pues ellos están tratando de identificar documentos en base a especificar un criterio de búsqueda. O sea, si por ejemplo yo te estoy hablando, si un texto hace alusión totalmente a incertidumbre económica, pero no se menciona explícitamente la palabra incertidumbre dentro de él, entonces ya queda fuera del banco de documentos que podrían ser relevantes para mi análisis. Entonces hay un tema de omisión, como tú señalas. No, y también otra cosa interesante es que a pesar de que ese paradigma frecuentista que teníamos de una versión del análisis de contenido, ya esa versión tenía un referente del análisis contingencial, es decir, la posibilidad de encontrarse con elementos que están o no están. Exactamente. Ya estaba previsto, pero se necesitaba llegar a estas alturas. Qué interesante, muy interesante. Sí, sí. Pero obviamente esto no viene a degradar nada de lo anterior, porque si bien tú tienes una lista preconcebida de palabras, siempre tienes el derecho de, vamos a decir, con este enfoque de diccionarios, la verdad que yo estoy sumamente sorprendida con cómo ha crecido esta literatura del 2020 para acá. Ya el tipo de diccionarios que se crean, por ejemplo, en el Banco Central de Europa, que fue uno de los documentos que les subí, que están basados en enegramas, no solamente en palabras, una cosa tremenda, o sea, que va cada vez evolucionando este tipo de análisis y haciéndolo más riguroso, obviamente, que viene siendo la intención final. Pero gracias, Adrián, por tu comentario enriquecedor.